Buenas noches. La Universidad Autónoma de Centroamérica y la Escuela de Derecho se complace en darles la más cordial bienvenida a este cierre en el marco del 20 aniversario de la aprobación del Código Procesal Contencioso Administrativo. Nos honra contar con la presencia de distinguidos académicos, autoridades universitarias, invitados especiales, miembros de la comunidad de la UACA y público en general que hoy nos acompaña. Agradecemos al señor Federico Malavasi Calvo por hacer este evento posible y por su participación el día de hoy. Al doctor Manrique Jiménez Mesa por aceptar gustosamente cerrar nuestras actividades sobre este importante tema. A la señora directora de la Escuela de Derecho, doña Katia Valerio Jiménez, por su participación activa en esta serie de eventos, así como por el impacto positivo que esto le genera a nuestros estudiantes. A continuación, el señor Federico Malavasi Calvo dará la bienvenida a nuestro invitado y pronunciará una ponencia sobre el tema. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la conferencia o conversatorio para celebrar los 20 años, precisamente el día de hoy, de la ley que aprobó el Código Procesal Contencioso Administrativo. La universidad ha venido realizando una serie de actividades dirigidas por doña Katia, por la Escuela de Derecho, por la carrera de Derecho, y vamos a coronarlas con un conversatorio por decisión de él. Puede dar una conferencia o una clase, prefirió que hiciéramos medio conversatorio. Don Manrique Jiménez Mesa. Don Manrique, doctor en Derecho, graduado en algunas otras carreras universitarias importantes. A él no le gusta mucho que digan que es filósofo, pero a mí me encanta decirlo porque me encanta la filosofía y me parece que es como la historia del pensamiento. Muy aficionado por Nietzsche, yo no, pero él sí, con todo derecho, pero también ha estudiado ciencias políticas, sociología y además escritor, pero profuso y generoso, ¿verdad? Con libros de largo alcance y de muy, digamos, de mucho sistema muy importantes para aprender. Entonces, para nosotros es un gusto tenerlo hoy aquí, porque además es uno de los padres de la criatura, uno de los redactores del Código Procesal Contencioso Administrativo. Entonces, para iniciar, recuento con alguna anécdota que ya he contado aquí. Para el año 2006, estábamos terminando un periodo constitucional en la Asamblea Legislativa. Entonces, tuve el honor de estar en esa Asamblea Legislativa, tuve el honor de estar en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que fue la que dictaminó positivamente este proyecto de código. No tuve el gusto de estar en la subcomisión que lo estudió más intensamente y que gozó de intensas conversaciones e interrogatorios con los redactores del código. Y cuando en asuntos jurídicos recibimos el proyecto, pues yo primero estaba con algún resquemor, porque por todo lado disparaban en la Asamblea Legislativa, y precisamente don Manrique y compañeros tuvieron la generosidad de reunirse conmigo y explicarme. Fue como un curso individual, ¿verdad? Del código, los principios, lo que se ganaba. Entonces, testigo de primer orden de lo que hizo don Manrique, del trabajo que hizo, de un trabajo que es muy creativo. Y entonces, primero, vamos a pedirle, al modo de una entrevista, pues que haga alguna introducción partiendo de un tema que está de moda. ¿Cuál es el tema que está de moda? El ambiental. ¿Y por qué vamos a hablar un poco del tema ambiental? Pues para que nos cuente un poco, don Manrique, si hay alguna relación entre este código y lo ambiental, que está en una pequeña crisis en este momento por algunas decisiones de sala constitucional y algunos sucesos. Don Manrique, la palabra es suya por el tiempo que quiera. Bueno, muchas gracias, lógicamente, a la universidad, a la señorita encargada, a Federico, y a todos ustedes aquí presentes y también virtualmente. Y
No es que no me gusta que digan que sea filósofo, claro, yo estudié Derecho y Filosofía en la Universidad de Costa Rica y fui asistente de don Guillermo Malabasi, precisamente. Me acuerdo de Filosofía Moderna, A y B. Una época muy interesante, muy bonita de formación humanista, digámoslo así. Desde el punto de vista, digamos, del Código Procesal Contencioso Administrativo, es importante señalar cómo desde el punto de vista conceptual, desde su génesis, digámoslo así, cuando tuve un acercamiento directo con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Edgar Cervantes, nos pusimos a conversar y recuerdo perfectamente cuando don Edgar me invitó y me dijo, me interesa mucho llevar adelante una reforma profunda a la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Yo andaba también con muchas ideas, digamos, un poco revolucionarias, digamos, que cambiaba mucho el esquema de la ley reguladora, y por supuesto también los compañeros que colaboraron activamente. Y yo le dije a don Edgar, mire, realmente son tantas las reformas que hay que hacer a la ley reguladora, y lo mejor es crear una nueva ley, porque ya se está pensando incluso de trascender institutos como lo que es la justicia escrita en sentido estricto, para implementar la justicia oral por un sistema híbrido y no por un sistema totalmente oral o totalmente escrito, entre muchísimas reformas que se proponían. Hablando con don Edgar me dice, nunca se me olvida, bueno, vea Manrique, lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a luchar porque el Poder Judicial se ponga la camiseta por un nuevo orden jurídico, por una nueva ley. Y ese es el resultado del Código Procesal Contencioso Administrativo que salió del Poder Judicial, tuvo el empuje total del entonces presidente don Edgar Cervantes, que luego la TEA la tomó don Luis Paulino Mora, hay que reconocerlo, nos apoyó en todo momento, desde todo punto de vista. Y también recuerdo cuando estábamos en la parte tan importante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista estrictamente procesal, cuando estábamos en la redacción de la oralidad, de todas las etapas de la oralidad, nunca se me olvida el aporte de don Luis Paulino diciendo de que era muy importante tomar como guía el esquema penal, que por excelencia es básicamente una justicia que a través del desarrollo procesal es fundamentalmente oral. Y entonces tomamos el esquema básicamente penal con, bueno, la presentación de la demanda escrita, ahí viene la parte híbrida, después viene toda la audiencia preliminar, ¿verdad? Y en la audiencia preliminar, pues lógicamente ahí puede salir lo que se llamó en un momento determinado el proceso de puro derecho, donde en esa audiencia al final se pueden dar las conclusiones y una vez entonces pasar a la sentencia del tribunal que le correspondiera de turno. Con lo cual, pues brincábamos ya un elemento muy importante de la ley reguladora, donde no se concebía, por ejemplo, un proceso de puro derecho sin cumplir con etapas que eran innecesarias. Porque en la ley reguladora, por ejemplo, había que pasar, a poner un caso, y no me insisto de citarlo, a poner un caso desde el punto de vista práctico, donde, por ejemplo, si la discusión es de puro derecho, ¿qué necesidad había de pasar por una etapa que era la de pruebas, por ejemplo? Pero había que agotar esa etapa, etapas percusivas en el proceso, innecesarias, que atrasaban. Y de ahí entonces se fue forjando la necesidad, sí, de una técnica muy allegada al proceso penal. Entonces tenemos la audiencia preliminar, tenemos el juicio oral y público, obviamente, y pues brincar ya al recurso de casación una vez que se obtenga la sentencia. Y bueno, en casación también podemos hablar muchísimo. Cuando nos pusimos a redactar, no se me olvida, estábamos en digamos, en el despacho de la sala primera, y entonces nos reunimos específicamente Aldo Milano, Oscar González y mi persona a redactar lo que era el recurso de casación. Y les dije desde un principio, vean, utilicemos
un mecanismo que podríamos denominar un método negativo. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que tomemos qué es lo que dice el Código de Procedimientos Civiles, en su momento se llamaba, muy distinto a lo que es este código actual, que es bastante bueno, y por cierto, tiene elementos muy similares, algunos institutos muy similares con el nuestro, o el Código Procesal Contencioso Administrativo, y les dije, pensemos en todo aquello que pueda facilitar al ciudadano el acceso al recurso de casación. Pasemos de un ritualismo estricto y negativo, digamos, para el ejercicio de los derechos impugnatorios, lógicamente con los requisitos casacionales extraordinarios, pero tomemos qué es lo que dice el Código de Procedimientos Civiles para decir lo contrario, ¿no? Entonces, en todo aquello que desfavorezca al ciudadano, démosle vuelta y así, empecemos con un método negativo y lógicamente confirmemos lo que en definitiva es de trascendencia para la defensa de los intereses legítimos y derechos subjetivos, que ese es otro punto importante. Desde el inicio del código le dimos vuelta, digamos, a la dimensión estrictamente objetiva de la ley reguladora de ejecución contencioso administrativo, en el sentido de que era una ley fundamentalmente del código, digamos, de la justicia estrictamente objetiva, en búsqueda de la anulación, digamos, de actos administrativos, sobre todo la restitución de la legalidad, dentro del parámetro del principio de legalidad, lo que establece también el artículo 49 de la Constitución Política como un requisito, digamos, de la jurisdicción contenciosa que fue creada como uno de los elementos innovadores de la Constitución del 49, que no existía en la Constitución de 1871, que es la Constitución fundamentalmente liberal y que, pues, podríamos decir también que la actual Constitución es la reforma más profunda que tuvo la Constitución de 1871. Y lógicamente con la incorporación, que ya estaba en la Constitución del 71, de las grandes reformas sociales que están en los años 40, que se transportaron íntegramente a la Constitución actual del 49. Pero es importante señalar de que de este mismo artículo 49 de la Constitución que crea la jurisdicción contencioso administrativa, había digamos, dos enfoques. Uno, el que tenía la ley reguladora, que era fundamentalmente objetivo, y el otro, que lo tiene el mismo artículo 49, que es la defensa de los intereses legítimos de los derechos subjetivos, o sea, el contencioso subjetivo, la trascendencia en la defensa de las situaciones jurídicas subjetivas. Por encima, digamos, de la legalidad objetiva, no es que no se reconozca, claro que se reconoce, pero el elemento más importante de la nueva legislación del Código es la defensa de las situaciones jurídicas. En la doble dimensión que establece el artículo 49, siguiendo el esquema italiano fundamentalmente de interés legítimo y derecho subjetivo, y que en el Código a veces utilizamos, incluso desde el inicio, situaciones jurídicas, porque realmente eso de interés legítimo y derecho subjetivo, que tiene rango constitucional obviamente, pues no es ser un problema de ubicación práctico. En Italia ha tenido una gran importancia porque hay que definir a cuál jurisdicción se va, si al Consejo de Estado, que es administrativo, ejerciendo funciones cuasi judiciales, o se va a la vía jurisdiccional en sentido estricto, según se afecte intereses legítimos o derechos subjetivos. Es un problema de su interés legítimo y derecho subjetivo para la ubicación incluso del justiciable, que a veces se pierde y no tiene la certeza jurídica de a dónde recurrir con esa seguridad necesaria para ejercer sus derechos impugnatorios. Pero bueno, nuestra Constitución política así lo tiene, interés legítimo, derecho subjetivo. En mi tesis, que no olvido el reto que me lanzó en su momento don Juan Alfonso Santamaría Pastor, cuando me dijo, mira, a mí lo que me interesa es que usted me defina qué es interés legítimo, derecho subjetivo. No, lo que dice la doctrina. Para usted, ¿qué es interés legítimo, derecho subjetivo? Nunca se me olvida, estaba con mi esposa en su momento y mi hijo pequeño, estamos en España, íbamos para Sevilla, la Semana Santa famosa de Sevilla, y yo estaba entre santos y candelas y todo, pensando
qué podía ser realmente un interés legítimo, un derecho subjetivo, qué se podían diferenciar, etcétera. Eso se lo cuento como anécdota y lo tengo ahí expuesto en mi tesis doctoral. Y realmente sí fui muy partidario de utilizar más, digamos, la doctrina alemana de trascender esto de interés legítimo y derecho subjetivo, como les digo, muy italiano, y hablar de situaciones jurídicas más que interés legítimo y derecho subjetivo, sin perjuicio de que se esté en un rango de interés o derecho. Bueno, llegué a la conclusión de que básicamente el interés legítimo y el derecho subjetivo, digámoslo, se diferencian fundamentalmente no en que el interés no sea derecho, es decir, el interés legítimo es derecho, pero el derecho subjetivo se diferencia del interés legítimo por el grado de intensidad de relación entre el bien jurídico que está en el ordenamiento y los efectos que surten en determinados sujetos o en determinados sujetos, por ejemplo, el propietario. Y entonces ahí esa intensidad de exclusividad casi o de exclusión frente a terceros es lo que permite ubicar el derecho subjetivo y no el interés legítimo. A diferencia del interés legítimo es el derecho pero más diluido y por lo tanto es una mecánica mucho más generalizada en sus efectos. Y esto es importante señalarlo porque también tuvo efectos prácticos a la hora de discutir, recuerdo perfectamente, si se dejaba o no la figura de la coadyuvancia, sobre todo si estábamos implementando la parte de la oralidad como uno de los elementos innovadores, paradigmáticos de la justicia contenciosa administrativa, que por cierto abrió espacio a otros códigos, por ejemplo, ahora tenemos el Código Procesal Civil, bueno, el código también, digamos, en la reforma laboral, por supuesto también en materia, bueno, en varias materias de familia, etcétera, ¿no? Que se ha ido implementando la oralidad como un elemento muy importante, que ya estaba en la Ley General de la Administración Pública en los procedimientos, sobre todo en el ordinario, ahí estaba el desarrollo ya de la oralidad, un poco tímido, pero ahí está. Y es importante señalarlo cómo se fortaleció ese instrumento tan importante en nuestro sistema de la oralidad como un mecanismo óptimo de una justicia más eficiente y más transparente y más fiscalizada incluso, por lo menos en principio. Pero volviendo al tema de los coadyuvantes, un tema interesantísimo, si se dejaban o no, porque en España básicamente en la reforma que se hizo, todos son derechos y ¿para qué coadyuvantes realmente? Si son partes y se acabó. Entonces siempre insistí en la necesidad de que los coadyuvantes deberían estar presentes en los procesos como colaboradores activos, sobre todo desde el punto de vista de la oralidad, de los debates orales, que se constituyan en sujetos colaboradores de la justicia muy importantes y que no tuvieran ningún grado de responsabilidad por su participación, con lo cual se separaba de las partes en sentido estricto. Pero fíjense ustedes qué interesante, desde el punto de vista práctico, pues un coadyuvante tendría la categoría básicamente de un interés legítimo, ¿no? Frente a las partes que estarían más en una dinámica de derechos en sentido sustancial. Y ahí podemos seguir hablando en materia de contratación administrativa, por ejemplo, no necesariamente esa matemática que tenía la ley reguladora, donde interés legítimo no se puede reclamar o pretender una restitución de una situación jurídica individualizada. Solo el que tenía derecho subjetivo. Así lo decía la ley reguladora. Y uno dice, bueno, ¿cómo es esto? O sea, alguien que tiene interés legítimo no puede reclamar una restitución de una situación jurídica individualizada. Por ejemplo, en materia de contratación administrativa. En un mecanismo de precalificación, por ejemplo, donde se van a calificar quienes van a participar al final dentro de un proceso de escogencia para ver quién se lleva el derecho subjetivo, digamos, de una concesión, para poner un caso. Pero ya hay una precalificación. Quedarán algunos excluidos, quedarán unos incluidos, etcétera, ¿no? ¿Qué hay ahí? Un interés legítimo, un derecho subjetivo. Es decir, eso es un tema interesante. Obviamente, tendríamos que decir que alguien que pueda pelear, digamos, alguien que fue excluido de la precalificación de manera indebida, podría eventualmente pretender una restitución de su situación jurídica participativa.
y estamos ante un mecanismo que no es derecho subjetivo desde el punto de vista estricto, porque todavía no es el concesionario, para poner el caso como resultado final, pero no por ello deja tener un derecho subjetivo a participar si esa es la aspiración que se tiene desde el punto de vista procesal o procedimental. Entonces ahí, por ejemplo, vemos cómo puede darse un interés legítimo donde puede aspirarse a una restitución de una situación jurídica individualizada. O sea, ese binomio matemático que tenía la ley reguladora, pues en realidad, desde el punto de vista práctico, no tenía los efectos certeros. Como decía don Fernando Garrido Falla, o el derecho sirve para todo o no sirve para nada, ¿verdad? Porque es una técnica fundamentalmente para dar respuesta a las necesidades. Y si no da respuesta a las necesidades, no sirve. Dentro de esta misma tesitura, es importante también, cuando me reunía con don Eduardo García Enterría, y lo digo tal vez como un poco también de antecedentes de parte de los institutos que están incorporados en la nueva codificación, o en el Código Procesal Contencioso Administrativo, sobre todo cuando estaba yo con mi tesis, insisto, de la legitimación activa, legitimación pasiva. El tema fue la legitimación para la defensa de los intereses legítimos y los derechos subjetivos. Y en esa tesitura de la legitimación, recuerdo que hablando con Eduardo García Enterría, que fue mi tutor de estudios doctorales, una gran persona, un gran jurista, definitivamente, conversando con Eduardo sobre la legitimación, el tema de la legitimación, que es un instituto sustancial, no es simplemente un instituto formal, es sustancial porque tiene que ver con el objeto del proceso, con las pretensiones, con la definición del proceso en sí mismo. La legitimación es definitivamente un instrumento muy necesario, digamos, de las partes en relación con el objeto del proceso. Pues bien, entonces es un elemento sustancial, no un elemento meramente accidental o reflejo. Hablando con don Eduardo, él estaba desarrolló muy bien lo que era la tesis de los derechos reaccionales. Se puso muy en boga. Los derechos reaccionales, que por cierto lo encontré en América Latina también, un autor de Vice Chandía, un gran procesalista civil, que habló de derechos reaccionales en una dimensión un poco distinta, pero ya utilizó el término derecho reaccional, ¿no? Con eso no se le quita el mérito, todo, ni mucho menos a don Eduardo. Y llegó don Eduardo y hablando con él, yo también me emocioné mucho con la tesis del derecho reaccional. ¿En qué consiste el derecho reaccional? Bueno, básicamente que el derecho de acción procesal se sintetiza en un momento determinado en un derecho eminentemente subjetivo, es decir, poner en funcionamiento como un derecho de la persona que está siendo afectada por la administración o por, digámoslo así, por las distintas actos administrativos o conductas administrativas vejatorias de los derechos, y entonces hay una reacción del sujeto afectado, sea persona física, sea persona jurídica, sea persona individual o no, y esa reacción que se sintetiza en el ejercicio del derecho de acción procesal es el derecho reaccional igual derecho subjetivo de acción. Entonces no se puede concebir, digamos, el derecho de acción procesal si no se ve como una reacción, porque nadie va a poner un riesgo un proceso por fiesta o gusto y complacencia, por fregar o por simplemente darse el tupe de meter un proceso, porque me da la gana, ¿verdad? Entonces, lógicamente, hablando con don Eduardo, ya cuando estaba yo en el desarrollo de la tesis de la legitimación, desarrollé el tema de la legitimación subjetiva y la legitimación objetiva, que es muy importante. O sea, no solo tenemos que ver la dimensión subjetiva de las personas que están identificadas con el objeto del proceso, sino que también podemos verla desde el punto de vista objetivo. Y esto nos lleva necesariamente, ahí voy a tu pregunta, a la dinámica de los intereses colectivos y los intereses difusos. Igual, por ejemplo, entre los difusos están los ambientales o medioambientales. Pero antes de esto quiero terminar esta importante conversación con don Eduardo García. Y le dije, don Eduardo, esa tesis de los derechos reaccionales está en una dimensión fundamentalmente de legitimación subjetiva, muy válida. Claro, se reacciona desde el punto de vista
de que se me está afectando en mi esfera subjetiva, sí, claro, pero también existe la dimensión objetiva, sobre todo en España, que desde la ley del suelo, en los años 50, pues básicamente se aceptó la acción popular y después se desarrolló en los años 80 para las playas y la parte marítimo terrestre, el Estado, etc. Y entonces, ¿dónde podría ubicarse la reacción subjetiva? Sino más bien es una reacción objetiva. No se le quita el mérito al derecho reaccional, no se le quita el mérito a hacer un derecho. Sin embargo, la ubicación correcta es la objetiva y no la subjetiva. Entonces, ahí fue donde se ligó la legitimación objetiva con el derecho reaccional objetivo. Lo cuento como una anécdota muy interesante porque esta dinámica tan importante ambiental tiene una relación directa primero con la reforma constitucional del artículo 50, donde se desarrolla ya los derechos medioambientales. Y en el Código Procesal Contencioso, esta dimensión subjetiva que tiene de arranque de la defensa de las situaciones jurídicas en ningún momento se desvinculó de la materia ambiental. Tanto es así, por ejemplo, de que, y como les digo, lógicamente también está la parte objetiva, la restitución de la legalidad, también el conocimiento de las relaciones, digamos, interadministrativas o las relaciones jurídico-administrativas, como lo dice el mismo Código Procesal Contencioso Administrativo. Pero es importante señalar de que existen distintos instrumentos en el Código Procesal donde se defienden y se permite la defensa efectiva de la materia medioambiental. Y uno de esos es el reconocimiento expreso que tiene el Código en la defensa de los intereses colectivos y difusos. Que lo tomamos también porque ya en la ley de la jurisdicción constitucional lo tiene en el artículo 75, específicamente para la acción de inconstitucionalidad que no requiere juicio previo o su equivalente por medio de un procedimiento administrativo en fase recursiva, según la jurisprudencia de la Sala sí, constitucional, sino que además es importante indicar de que en ese artículo 75 se da la posibilidad de la acción directa en constitucionalidad para la defensa de intereses colectivos y difusos. Bueno, ese es otro tema interesante, que es un interés colectivo, que es un interés difuso. Bueno, yo he tenido pues mi propia tesis en el sentido de que todo interés difuso necesariamente es un interés colectivo, pero no todo interés colectivo es necesariamente difuso. Me explico. El interés difuso es un interés que, como su nombre lo indica, trasciende, digamos, la categoría típica de la individualización de los efectos. Son colectivos, pero son de esencia universal. Para mí está la gran diferencia con el interés estrictamente colectivo. Es de esencia universal. ¿En qué sentido? En que tiene que ver con bienes de dimensión ya universal. O sea, tiene que ver con la especie humana, tiene que ver con sectores más allá de las fronteras nacionales. Y ahí entra el medio ambiente, porque lo que puede afectar, aquí en Costa Rica el medio ambiente va a afectar lógicamente en una esfera superior a nuestro territorio y lógicamente va a tener efectos difusos, sueltos, como una nube que se esparce en el tiempo y el espacio. Entonces ahí tenemos el interés difuso. Es un interés que podríamos decir que es un interés de todos y de cada uno y procesalmente de todos y de ninguno. Es decir, si hablamos de interés difuso, y esa es una crítica que siempre he hecho, si hablamos de intereses difusos tenemos que aceptar necesariamente, como lo hizo España, aceptar la acción popular. Porque es en la acción popular la técnica procesal por excelencia para la defensa de los intereses colectivos y sobre todo los difusos. Porque son bienes que no son, o sea, son de todos y de ninguno desde el punto de vista procesal. O sea, nadie puede arrogarse el monopolio de ese bien. Y ahí están precisamente los bienes de índole o de naturaleza ambiental o ecológica. Tanto es así que sería muy bueno en algún momento determinado pensar en una reforma constitucional en cuanto a la identificación del Estado costarricense ya como una declaración de Estado democrático,
social y ecológico de derecho, o ambiental de derecho, como lo han propuesto algunos autores en Europa y en fin, también en países como en la Universidad de Irlanda y otros países, en fin. Cada día hay más una conciencia de la necesidad del resguardo de lo que son los derechos ambientales, que no son simples intereses, sino derechos compartidos como especie humana. Lógicamente, ahí entran los intereses difusos o derechos difusos. Y en el código, entonces, se establecieron el reconocimiento de la acción popular, ahí está, siempre y cuando una ley, bajo reserva de ley, siempre y cuando una ley lo autorice. Y cada día más las leyes de índole ambiental, forestal, etcétera, van más encaminadas a ese reconocimiento, por lo menos en la vía administrativa, que también es otro tema interesante. Bueno, si se permite en la vía administrativa, ¿por qué no se va a permitir en la fase jurisdiccional? ¿Verdad? Lógicamente, sería más bien, si se reconoce en la fase judicial, debería ser la administrativa. Pero si está en la administrativa, si se le niega, se le impone un filtro que no está, digamos, con la capacidad procesal para actuar, ni tiene legitimación, ni podría tenerla. A pesar de que en fase administrativa se permite, pues habría ahí definitivamente una inconstitucionalidad evidente porque habría una denegación de justicia. Habría un cerco al ejercicio correcto, digamos, del derecho procedimental ya en función del derecho procesal o en la fase jurisdiccional. Entonces, en el código tenemos distintos instrumentos importantes, tal vez el reconocimiento expreso a los intereses legítimos de hechos subjetivos, a la acción popular, en tanto una ley lo diga expresamente. Recuerdo también que está muy importante el proceso unificado, una invención ahí que propuse en su oportunidad, ligándolo un poco a lo que es la class action de la justicia anglosajona. La class action es una acción que varios sujetos se unen precisamente para lograr un fin común, pero la clase para constituirla en los países anglosajones tiene que tener un motivo común, pero también un fin común. Recuerdo un caso en el país de Gales que se pretendió, para ponerles muy claro lo que es la acción de clase, se pretendió la class action y fue denegada. El motivo fue el naufragio de una misma embarcación. Todos los que sufrieron las causas, las consecuencias del naufragio, eran una clase, se unieron, porque también tiene que ver con los factores económicos. A veces pueden estarse aspirando, no sé, 100 euros, otros un poco menos, un poco más. Puede valer mucho la acción, pero unidos vale menos porque se comparten los gastos, etcétera. Eso es en el sistema anglosajón, insisto. Y resulta que se denegó porque si bien tenían la misma causa que era el naufragio, las maletas y todos los bienes llegaron a lugares distintos. Entonces el fin no fue el mismo. El lugar no fue el mismo y así se denegó. Entonces, a pesar de que la causa fue la misma, al final los bienes, por el hecho de haber llegado a lugares distintos, se denegó la class action. Entonces, pensando en grupo, les señalé, recuerdo una parte muy importante de inventar procesalmente una figura que se acercara un poco a la class action y se denominó proceso unificado. Entonces resulta que si, por ejemplo, hay varios procesos contenciosos administrativos donde se están discutiendo asuntos de, digamos, de intereses colectivos y difusos, y que a la vez estén sueltos los procesos, que alguna de las partes proponga que se llamen a los distintos participantes y representantes de esos procesos para ver si se logra una sola representación para agilizar el proceso mismo. Pero no es igual a la acumulación procesal, ¿verdad? Esto es otra cosa. En la acumulación procesal no hay posibilidad de salirse del proceso. Esto sí, porque es una de las características de la class action. O sea, yo participo en tanto
pueda obtener un beneficio, pero también puedo salirme. Es un derecho, es una libertad procesal que tengo. Bueno, en el proceso unificado también es una libertad. Yo puedo aspirar a unirme a los demás para llevar adelante ese proceso en unidad, ¿verdad? Pero también puedo salirme si desde el punto de vista práctico puede ser contraproducente. Entonces el proceso unificado es una forma que se dio para darle fuerza a la defensa de los intereses colectivos y los intereses difusos, donde están los medioambientales. Luego, también es importante señalar de que en materia de casación, por ejemplo, se incorporó lo que era el recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico. El Código Procesal Civil siguió con la ley, en interés de la ley. Nosotros pusimos de ordenamiento jurídico por la trascendencia que tiene, digamos, desde el punto de vista incluso práctico, el concepto de ordenamiento jurídico más allá de la ley, ¿verdad? Ya lo tenemos en la Ley General de Administración Pública, incluso está en el Código Procesal, en el Código Civil, perdón, donde incluso el derecho no escrito puede elevarse al rango de norma escrita en tanto existe una laguna para que no haya incertidumbre, no haya inseguridad jurídica. Y entonces puede perfectamente llegar a, digamos, a llenar ese vacío, la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales del derecho. Entonces pusimos el recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico. Y ahí hay un reconocimiento expreso a distintos órganos muy importantes desde el punto de vista de nuestra institucionalidad democrática. Ahí se le da un reconocimiento a la Defensoría de los Habitantes, se le da un reconocimiento a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la República, y a la Fiscalía. Y alguno de ustedes o la gente podrá decir, ¿por qué la Fiscalía? ¿Qué tiene que ver la Fiscalía en la jurisdicción contencioso administrativo? Pues mucho, porque precisamente en el Código Procesal Penal también hay un reconocimiento expreso de los intereses colectivos y difusos, en la dimensión ya incluso punitiva. Entonces puede ser muy enriquecedor también para el contencioso administrativo en la identificación precisa, en las definiciones, en los alcances sustanciales de lo que son los intereses colectivos y difusos en la mecánica incluso penal, transportada también a lo que podría ser el contencioso administrativo y el derecho a la Constitución. Otro aspecto importante en defensa de la materia medioambiental dentro de esta categoría de intereses colectivos y difusos. Entonces, y lo que tiene que ver con medidas cautelares, lógicamente también los jueces tienen amplias potestades de valoraciones en defensa del medio ambiente, donde también están presentes no solo en la esfera constitucional lo que es los principios precautorios, provisionales, de cierto grado de permanencia, sin tener la certeza absoluta, porque no es un dictado de fondo, de justicia de fondo, y en eso tienen que tenerlo muy claro los jueces, es un fumus boni iuris, una apariencia del buen derecho, que es una tesis, por cierto, muy civilista, la apariencia del buen derecho. Realmente en el ámbito del principio de legalidad hay una inversión, la apariencia del mal derecho, ¿ah? Es la apariencia del mal derecho desplegado por la administración pública, no la apariencia del buen derecho que estoy yo ejerciendo en la vía civil, lógicamente, porque es una relación más particular. Pero bueno, digamos, en esa dimensión cautelar está la apariencia del buen derecho y la apariencia del mal derecho también. Pero digamos, desde el punto de vista ambiental siempre está presente todo lo que es la jurisprudencia constitucional, todo lo que es el bagaje de apoyo sustancial desde el texto de la Constitución, todo lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha dicho digamos, los tribunales europeos, la materia, y todo ello queda incorporado al derecho de la Constitución, que no es el derecho constitucional escrito solo, sino también el derecho no escrito, como está la jurisprudencia de otros países, la Corte Interamericana, por ejemplo, con su interpretación extensiva y progresiva en la materia, y que además queda incluido dentro del derecho de la Constitución nuestro, por virtud de la misma jurisprudencia de la Sala Constitucional que ha dicho
que todo aquello que implique un plus en el reconocimiento de los derechos humanos, las libertades públicas, queda incorporado necesariamente al texto de la Constitución y sustituye incluso un texto que pueda ser de menor alcance práctico, de menor alcance sustancial que lo que pueda reconocerse a nivel jurisprudencial. Vean qué interesante. Y eso es parte de nuestro derecho a la Constitución. O sea, la Constitución escrita nuestra no se circunscribe a lo que está escrito. Eso es parte de la ignorancia muchas veces que se tiene. El derecho nuestro de la Constitución es riquísimo. Perdón, porque no solo es la letra, sino que también se incorporan opiniones jurídicas, la Corte Interamericana, a pesar de que no son sentencias, que por cierto ahí personalmente siempre he hecho pues una crítica en el sentido de que la sala ha dicho de que las opiniones jurídicas son vinculantes. Sí, son vinculantes, pero es distinto a la vinculación de una sentencia condenatoria. Por ejemplo, para establecer la diferencia entre lo que es una opinión jurídica en el sistema interamericano de derechos humanos y lo que es la sentencia condenatoria para un Estado. Lógicamente, una opinión jurídica, pues sí es una opinión que eleva a un Estado y se da el resultado de esa opinión. Opinio juris, esa es la opinión, pero no es el desarrollo de un debate, de un proceso vivo, donde están las partes, donde está el debido proceso, donde están las pruebas, donde está la denuncia, donde está la comisión actuando en representación de la parte ante la corte, etcétera. No es lo mismo que una opinión. Entonces podemos hablar de dos tipos de vinculación, la vinculación consultiva, que es la opinión, y la vinculación condenatoria, que es el resultado del efecto de un debate ya judicial en sentido estricto, donde se llega a una sentencia condenatoria para un Estado. Es importante eso señalarlo. Pero bueno, cuando hablamos de Constitución, para que quede claro a todos los que siempre están con el constitucionalitis activo, muy propio de América Latina, y al final, pues sí, son nuevas constituciones, creen que dictándose una nueva constitución se arreglaron todos los problemas de la casa. No, no es así. Hay constituciones que definitivamente son viejas y son excelentes. Y tenemos la Constitución de Estados Unidos, la del Imperio, guste o no, es la Constitución. Imagínense ustedes que históricamente se remonta, si bien es cierto, desde el 1779, desde 1776, por todo el movimiento revolucionario, etcétera, podríamos llegar a la conclusión de que una constitución no es mala por ser vieja, sino que es vieja por ser buena, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Nuestra constitución es una muy buena constitución política y ha resistido los embates de dictadorzuelos, aspirantes a dictadorzuelos. ¿Por qué? Porque hay controles cruzados. Pues me gusta y les voy a decir por qué. Porque no tiene digamos, el defecto que tuvo la Constitución de Weimar, por ejemplo, que fue una constitución confiada. Tanto así que estuvo un artículo dando vueltas ahí que en caso de una emergencia se daba el poder total al representante del Ejecutivo. De los nazis hicieron toda la situación. No se podía demostrar, pero todos los elementos objetivos marcan cómo podría decirse en materia penal como prueba indiciaria la quema del Reichstag en su momento. Básicamente generaron un caos para justificar la aplicación del artículo de la Constitución de Weimar y concentrar el poder entonces en el representante del Ejecutivo. Y ahí vino la decadencia de todo el sistema, la caída de la República, la caída de la Constitución de Weimar y por supuesto vino la caída también después del sistema del Kaiser o la equivalencia de la monarquía, etcétera. Lo que quiero decirles es que una de las críticas en Alemania que se ha dado a la Constitución de Weimar es que fue una Constitución confiada. Nuestra Constitución es desconfiada. Y es una Constitución que desde el preámbulo, que no es una norma en sentido estricto, desde el punto de vista del derecho positivo, exalta su fe en la democracia. Esa exaltación de la fe en la democracia no permite de ninguna modalidad que haya una interpretación, una ejecución contraria a la democracia. Porque ya desde su preámbulo hay una fe a la democracia. No puede venir aquí a implementarse bajo ninguna circunstancia dentro del texto y contexto constitucional nuestro una dictadura. No puede llegar a constituirse un sistema autoritario ni totalitario, porque una exigencia democrática
Hay una desconfianza total en la concentración de poder, que por cierto es una reacción a la Constitución de 1871, donde se concentró el poder en el Ejecutivo, cuyas consecuencias conocemos con la Guerra Civil de 48 y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, se crearon los entes descentralizados como una modalidad de descentralizar el poder central. Es más, deberíamos retomar precisamente ese inicio de nuestra Constitución política en favor de la descentralización técnica, profesional, por excelencia, más allá de la mano muchas veces sucia de los políticos, y dejar que los entes descentralizados funcionen más desde el punto de vista estrictamente técnico. Ese fue digamos, el inicio, la innovación que tuvo también en la materia la Constitución de 1949. Pero fíjense ustedes cómo la Constitución de 49 tiene todo, la Contraloría General de la República, otra innovación. Ya no es el Tribunal de Cuentas que tenía en la Constitución de 1871, totalmente obligado en cierta medida al Ejecutivo, no en cierta medida, bastante. Un cuerpo electoral, Tribunal Supremo de Elecciones, ya no aquellas elecciones que se llevan las cajas a la Asamblea Legislativa, se perdían, todo, etcétera, ¿no? Es una Constitución que definitivamente es bastante democrática, desconfiada y que tiene muchos controles cruzados para evitar la concentración del poder en alguno de los poderes del Estado. Pues bien, volviendo al tema tan importante de nuestro código, es que todo esto es apasionante y lógicamente tiene que ver con las discusiones que hubo a la hora de llevar adelante la redacción del Código Procesal Contencioso. Lo que tiene que ver con materia ambiental, sintetizando, es un código que definitivamente se lanzó totalmente en favor de lo que es el reconocimiento de la capacidad procesal a grupos, uniones sin personalidad, patrimonios sin personalidad, menores de edad, que ya lo tenía la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Pero fíjense ustedes, la acción grupal está en el Código Procesal Contencioso Administrativo. Se reconoce la legitimación subjetiva y la legitimación objetiva. La acción grupal es importantísima y el reconocimiento a la capacidad procesal para, digamos, personas que si no están constituidas en una estructura formal, inscrita a nivel registral o asociativo, etcétera, no tienen por qué ser apartados del ejercicio de la justicia en la jurisdicción contencioso administrativa. Por ejemplo, la acción grupal, recuerdo perfectamente, bueno, en la acción grupal, si hay un grupo que quiere defender, por ejemplo, un bien ambiental o difuso, simple y sencillamente se reúnen, se recogen las firmas con los nombres completos y se hace una especie de estatuto, pronunciamiento colectivo, diciendo para qué se están constituyendo como grupo, cuál es el objetivo que se pretende y llevar adelante un proceso contencioso administrativo. Así de simple. Se trascendió totalmente la mecánica cerrada, restrictiva de la ley reguladora de lo contencioso administrativo. Hay mayor soltura de participación, mayor soltura impugnatoria. Entonces es muy importante tomarlo en consideración como otro elemento riquísimo para la defensa medioambiental. Bueno, yo creo que con esto más o menos te contesto la pregunta en materia. Muchas gracias, Felipe. Te contesto lo que es la materia medioambiental. Imagino que la comisión redactora a veces tenía sabrosas discusiones, intensas conversaciones y posiblemente ayer donde decían, bueno, después de hablar un buen rato, posiblemente la mayoría, redactate vos este capítulo, porque debía ser difícil redactar en grupo. Un admirado por muchos costarricenses, a quienes nos gusta el derecho público, Eduardo García Enterría, lo ha citado varias veces. A él se le publica en el 2009 un artículo en la revista de Derecho Administrativo acerca de lo que él considera que es una revolución en Europa que cambia básicamente toda la legislación positiva en los países más determinables, quizá empezando por Alemania, que no es la madre del derecho administrativo, pero también hay cambios sustantivos en Francia, en Italia y en España, que abandona, digamos, la antigua legislación quizá franquista,
Y todo esto en el 2009 lo pone como una revolución. Y pienso yo que si lee uno las palabras de García de Terría, que habla que a través de esta nueva legislación se abandona el papel del administrado pasivo para ser un ciudadano y que se convierte en una jurisdicción plena, pienso que ustedes, los redactores, nos pusieron a nosotros a la par de Europa en esta legislación o en esta Sí, yo nueva codificación. tengo una nota que se le pidió a don Eduardo García en su momento, se le envió el proyecto de lo contencioso administrativo y es una nota muy bonita, de mucho aliento y de reconocimiento a la labor desplegada, porque sí quiero decir de que muchos de los institutos que están en el Código Procesal Contencioso Administrativo fueron, digamos, el resultado de quienes también venían diseñando propuestas importantes en beneficio del justiciable, de ciudadanos en general, sin perjuicio, lógicamente, de la defensa efectiva de los intereses públicos, ¿verdad? A través del Estado y las administraciones públicas, sin arbitrariedad y sin romper los esquemas de la seguridad jurídica y el debido proceso. Y entonces, don Eduardo ha sido uno de los grandes, igual que don Eduardo Ortiz, a su manera, don Eduardo García Terría, también uno de los grandes promotores, digamos, de cambios necesarios que deben darse en la justicia contencioso, administrativa y administrativa en general, y también las medidas cautelares y sus discípulos, recuerdo Carmen Chinchilla también, en fin, muchos temas de gran trascendencia práctica que deben o que se implementaron. Pongo algunos ejemplos también. En materia, recuerdo de la ley reguladora de contencioso administrativo, el problema de presentar la demanda con un escrito de interposición, con la publicación del edicto que ya hacían como 3 meses, luego se daba el plazo para deducir la demanda y entonces ya viene el entrabamiento de la litis en sentido estricto, o venía. Había 2 meses para interponer el proceso contencioso administrativo plenario, el ordinario, porque también habían otros procesos especiales que generalmente no tenían segunda instancia. Recuerdo la materia tributaria, no tenían segunda instancia, el plazo era distinto, recuerdo eran 30 días y no 2 meses. También teníamos, por ejemplo, la separación de los directores de los entes descentralizados, materia de contratación administrativa, variaban los plazos y había un problema. Y recuerdo perfectamente que la misma Procuraduría, ya uno en el litigio, porque me tocó litigar también con la ley reguladora, me acuerdo que la Procuraduría cometía errores con los procesos de lesividad, desde el punto de vista de que se había definido los procesos de lesividad como procesos ordinarios. Por ejemplo, materia tributaria. Bueno, materia tributaria no tenía doble instancia, el plazo era más corto para interponer la demanda, una vez agotada la vía administrativa, por ejemplo, el Tribunal Fiscal Administrativo. ¿Y qué pasaba ahí? Que al ser un proceso contencioso de lesividad, o sea, cuando la administración activa declara un derecho subjetivo y luego pretende desconocerlo, no lo puede hacer oficiosamente, salvo algunos supuestos de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, como lo dice la Ley General de Administración Pública. Pero en términos generales, se va al contencioso administrativo para que el juez declare la anulación de esa declaración de derecho de la propia administración, proceso contencioso administrativo de lesividad. Pero resulta que con la ley reguladora llegaba la Procuraduría y presentaba el proceso contencioso administrativo ante el tribunal, porque era el que conocía la materia tributaria. Entonces, cuando llegaba el juez a conocer el asunto, les decía, bueno, señores, miren, este no es el lugar correcto. Va hacia digamos, el juez de lo contencioso administrativo, porque se ha definido que el proceso contencioso de lesividad es un proceso ordinario, a pesar de ser tributario. ¿Me entienden, verdad? Ese es el punto importante. Y entonces, cuando se daba la devolución, ya habían pasado los 2 meses. Entonces, básicamente ahí moría la situación desde el punto de vista de la posibilidad de seguir con el proceso contencioso administrativo.
Esos temas desaparecieron en el código totalmente, o sea, ya esos procesos especiales desaparecieron, el problema de los plazos. Pero hubo una discusión interesantísima, recuerdo, cuando dijimos, bueno, hay una contradicción evidente en la ley general de la administración pública de poder, si bien es cierto, no hay saneamiento de las nulidades absolutas, hay una especie de saneamiento, si se pasaban los 4 años ya no se podía impugnar. Es una nulidad absoluta, es una nulidad objetiva, o sea, es una situación objetiva que no depende de la voluntad de nadie, es una realidad objetiva. La nulidad absoluta es una realidad objetiva que tiene que extirparse del ordenamiento jurídico. Pero si se pasaban los 4 años ya no se podía. Entonces había como una contradicción entre la necesidad de anular actuaciones viciadas de nulidad absoluta y la imposibilidad que se tenía desde el punto de vista procedimental y procesal. También había ahí discusión de interpretación si los 4 años eran en fase administrativa y en fase judicial, o eran 4 años en ambos sumados, que también se traían sus problemas de interpretación en su momento. Todo eso se superó con el Código Procesal y se llegó a la conclusión práctica en el sentido, no, si hay nulidad absoluta, y ahí vino la reforma también a la ley general, la adaptación correspondiente, si hay nulidad absoluta y los efectos persisten, persiste la posibilidad impugnatoria. Solo que hay que poner un límite, pues si no se pone un límite, entonces vamos a decir que vamos a pretender la anulación de un decreto de 1890, con todos los efectos que ha tenido, porque habría una dislocación social total, o sea, los efectos retroactivos, no se podría. Tenemos que poner un plazo. Y ahí entonces jugó el plazo del año de la ley reguladora, en el sentido de que, bueno, dejemos el plazo del año, ese plazo del año es el que va a dar la posibilidad a quien está impugnando, frente a una nulidad absoluta con efectos, de que sea con efecto retroactivo. Entonces, si usted se pasa del año y sigue la vigencia, digamos, de la nulidad absoluta, entonces solo va a ser con efectos hacia el futuro. Ex nunc y ex tunc retroactivos. Entonces quedó en el código de esa manera, de una manera muy equilibrada, pero muy justa. Si hay nulidad absoluta y persisten los efectos, queda abierto el mecanismo impugnatorio. Hay capacidad procesal, se está legitimado y se está en tiempo. Y si usted quiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o más que individualizada, pero con reconocimiento también, va con efecto retroactivo dentro del plazo del año para interponer la demanda. Nunca me canso también de señalar que en la ley reguladora, recuerdo que había un vicio ahí metido muy sutilmente, supuestamente que era una técnica a favor del justiciable, del administrado, que sí, creo yo que era como una especie de salvoconducto, que era que si se le pasaba el plazo de los 2 meses, por ejemplo, que venía el agotamiento de la vía administrativa, que además era preceptiva, ya en el código se puso desde el inicio, desde la propuesta del preproyecto de lo contencioso administrativo, ya se había puesto de que el agotamiento de la administrativa no debiera ser preceptivo, sino a la libre. Yo lo escojo, salvo 2 situaciones por jurisprudencia constitucional: materia de contratación, materia sendaria y materia municipal. Nada más hay que agotar la administrativa porque la jurisprudencia de la sala así lo ha señalado. Muy a disgusto de nuestro parecer, pero bueno, no queda más que aceptarlo. O impugnarlo de alguna manera con una interpretación en su momento que valga la pena que la sala reconsidere, por lo menos en materia municipal, que eso se las trae. Pero bueno, entonces, cuando en la ley reguladora se pasaba, una vez agotada la administrativa, y no se interponía la demanda, y había una nulidad absoluta, por ejemplo, y pasaban los 2 meses, entonces dice la ley que la administración debe resolver en el plazo del año. Entonces decía la gente, entonces se pasó los 2 meses, yo me quedo esperando el año. Sí, claro, yo me quedo esperando el año y entonces impugno una vez que resuelva. Una vez que dicte el acto administrativo del plazo del año, ya yo tengo los 2 meses para interponer el proceso contencioso administrativo en la ley reguladora. Eso desapareció, lógicamente, en el Código Procesal Contencioso Administrativo. ¿Y por qué era un problema?
Porque resulta que los tribunales no aceptaban que pasados los 2 meses se tuviera la posibilidad de ir más allá en los plazos, a pesar de que se hablaba del año. Y además la administración se valía de eso y no resolvía. Y nadie los obligaba a resolver. Entonces resulta que la pobre persona que nos interpuso en tiempo la demanda contencioso administrativo se le fue totalmente el plazo. A pesar de que se hablaba de un año y a pesar de que desde el momento que se dictaba se activaba todos los fueros de protección para el ejercicio impugnatorio correspondiente y la administración no dictaba nada en el plazo del año. Vean ustedes, son trampas que surgen en el camino, que no son de mala fe, pero echa la ley, echa la trampa muchas veces, como se dice popularmente. Entonces, quería decir que don Eduardo García Enterría, tu pregunta, definitivamente es uno de los impulsores en muchos de los institutos, en nuestras ideas, en las discusiones y todo, porque definitivamente fue de gran bagaje, de impulso desde el punto de vista teórico, con grandes enseñanzas, por supuesto, dentro y fuera de España. Recuerdo una discusión interesante que se quedó, pero eso ya sería para una eventual reforma de ubicación de la Ley General de la Administración Pública, que es un tema también interesantísimo, sobre los reglamentos. En nuestro sistema, por ejemplo, y entramos en una tesis también de Eduardo García Enterría, que los reglamentos en nuestro sistema son actos administrativos generales de alcance normativo, es decir, que se incorporan al derecho escrito, pero son actos administrativos. En la tesis de Eduardo García Enterría, un reglamento no es un acto administrativo. En la tesis de Eduardo es un acto de la administración, pero no es un acto administrativo. Es un acto de la administración que está más cerca de la ley que de un típico acto que se agota con su cumplimiento general, sino que está más cerca de la ley desde el punto de vista de digamos, del efecto de mayor permanencia en el tiempo y además tiene mayor grado de abstracción y de su trascendencia también en la jerarquía material de las fuentes del ordenamiento jurídico. Tema interesantísimo. Yo soy partidario de la tesis de que es un acto de la administración y no es un acto administrativo, sin embargo así está en nuestra ley general de la administración pública, lógicamente para todos los efectos, incluso impugnatorios y todo, que eso era otro problema que tenía la ley reguladora de lo contencioso, ¿verdad? Cuando era impugnación de reglamentos viciados de nulidad absoluta, pues ahí se abría un poco el espacio para no agotar la vía administrativa, pero entrábamos en el problema también de los efectos individualizados del reglamento, entonces ya eso era otro problema de educación, ¿no? Y eso desapareció también en el Código Procesal. Yo puedo impugnar directamente los reglamentos como conducta administrativa. Y el término conducta, que es muy importante tenerlo claro, el término conducta trasciende lo que es el acto administrativo en sentido estricto. El acto administrativo se dice que es un acto de voluntad, más que de voluntad de obligación. Bueno, conforme al principio de legalidad, pero es activo, es un concepto activo. El acto es un concepto proactivo, no es una omisión. Sin embargo, hay muchas conductas administrativas que son omisas, son por omisión, no son actos administrativos. Sin embargo, son, digamos, conductas de la administración. Entonces, por eso optamos por llamar conductas administrativas y no actos administrativos. Obviamente, dentro de las conductas administrativas están los actos, pero no se agotan en los actos administrativos las posibilidades de las conductas porque ahí están también las omisiones. Y hablando de omisiones, otro punto importante, siempre se criticó lo que era el silencio, mal denominado silencio negativo en la ley reguladora de lo contencioso, que era un reconocimiento espeso para que la administración no resolviera. No resolvía, bueno, entonces doy por un hecho de que presumo de que se me está denegando y por lo tanto hay un silencio que es negativo, a diferencia del positivo, que sí es totalmente, digamos, constitucionalmente válido. Podemos hablar de eso si ustedes quieren, con mucho gusto, y que en el código se rescata totalmente la figura del silencio positivo, que está en la ley de administración pública, a tal grado de que si se confirma el silencio positivo, ni siquiera hay que ir a un proceso ordinario, ni mucho menos para declaración de ese derecho subjetivo en relación eventualmente con un silencio positivo, sino que se pasa directamente a ejecución de sentencia. Y así está en el código.
El problema es la aceptación del silencio positivo por parte de la administración e incluso de los jueces. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es silencio negativo. Volvemos al silencio negativo. ¿Cómo es posible? Y en la ley reguladora de lo contencioso que venía de España, porque la ley reguladora es en un altísimo porcentaje un trasplante, digamos, de la ley reguladora que en su momento estuvo vigente en España. Y el silencio negativo era eso, bueno, no me respondieron en tiempo, pues entonces yo presumo de que me denegaron, entonces ejerzo el derecho impugnatorio. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, ninguna administración pública puede darse el tupé de no responder. Están en la obligación de responder. Yo no puedo presumir de que porque no me respondan me están denegando mi derecho, o me están denegando mi posibilidad de obtener una respuesta conforme al ordenamiento jurídico de la legalidad objetiva. Entonces, se manejó mucho ese silencio, ya no como un silencio negativo, tal y como lo establecía la ley reguladora de lo contencioso administrativo, sino que se vio como un silencio inconstitucional, donde la administración siempre tenía que responder y además motivadamente, que también tiene que ver a su manera con lo que es el derecho de petición, ¿verdad? Que es, aunque no es una cosa el derecho de petición, otra cosa pues el derecho recursivo, pero también en materia de petición se fortaleció mucho la necesidad de que la administración deba responder motivadamente, no necesariamente dando la razón, pero sí necesariamente de forma motivada, razonada, conforme a la realidad y conforme al ordenamiento jurídico válido y eficaz, ¿verdad? Don Enrique, hay un tercer punto, y es que antes de este Código Procesal Contencioso Administrativo predominaba las prerrogativas exorbitantes de derecho común en la administración pública, se reflejaban en el agotamiento de la vía administrativa, que era a veces un obstáculo para pleitear, y una falsa esperanza, ¿verdad? Recordemos que en la caja de Pandora venían todos los males, ¿verdad?, que le enviaban los dioses a los humanos, porque Prometeo les dio el fuego, y cuando lograron cerrar la caja, solo quedó la esperanza adentro. Pareciera que la esperanza es como el mal menor, y la gente guardaba esperanza en el agotamiento de la vida administrativa. Me van a resolver bien, no voy a tener que contratar abogado. Y eso era realmente la esperanza de Pandora, fue la que quedó en la caja. Pues este código le pega un machetazo al agotamiento de la vida administrativa, una de las prerrogativas exorbitantes de derecho común, y también aquella cuestión de que el acto administrativo en la administración sigue siendo así, era ejecutivo, ejecutorio, y además no se suspendía sino por una articulación especial, una incidencia especial de suspensión de los efectos del acto administrativo. Pareciera que esta nueva codificación quita todo eso y además introduce unas medidas cautelares muy ágiles que van más allá de la suspensión de los efectos del acto administrativo. Sí, sin duda. Bueno, hablando de ejecución y de ejecutoriedad, hay que tomar en cuenta que ejecutoriedad pues es una invención del derecho administrativo, que incluso no está reconocido desde el punto de vista idiomático, ¿verdad? Ejecutoriedad, aunque creo que ya más o menos se ha venido flexibilizando ese reconocimiento. Bueno, ejecutoriedad es la capacidad que tiene la administración de autoejecutar sus propios mandatos, sus propias conductas, ¿verdad?, conforme a la legalidad objetiva. Y la ejecución, pues sí, tiene que ver lógicamente con todo lo que es la mecánica de llevar adelante, digamos, el ejercicio debido de la administración para satisfacer los intereses públicos, que es básicamente el elemento teleológico de toda administración pública, satisfacer los intereses públicos. La gente habla del interés público, no existe el interés público, existen los intereses públicos, así en plural. Y lógicamente para satisfacer los intereses públicos, pues existe todo un mecanismo que está en la legalidad objetiva, desde la discrecionalidad administrativa, que eso es otro tema interesantísimo, que en el código se trata la discrecionalidad o los elementos discrecionales en las conductas administrativas.
para satisfacer los intereses públicos, que en ningún momento pueden rebasar los límites establecidos por la Ley General de la Administración Pública, que están claramente señalados. No puede ser, por ejemplo, una discrecionalidad irrazonable, contraria a la lógica, a la conveniencia, al interés público, contraria a los criterios unívocos de la ciencia, como lo dice la Ley General, sino que debe ser conforme a la lógica, a la conveniencia, a la seguridad, a la justicia y, lógicamente, también a parámetros de certeza científica. Y se suma lo de la jurisprudencia constitucional de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Y en materia de medidas cautelares, sin duda alguna, hay mucha riqueza dentro de lo que se estableció en el Código Procesal Contencioso Administrativo y una gran superación del instituto clásico que venía desde la legislación española de lo que era básicamente el monopolio de la medida cautelar para la suspensión de la ejecución de los actos administrativos. Básicamente había un error, solo suspensión, no se pensaba en algo positivo o propositivo o de ejecución, ya en el código está, ¿verdad? No solo suspender, sino que sea la posibilidad de ejecutar, ¿verdad? O de mantener, o de cambiar. Todo eso está en el código debidamente expuesto y señalado, ahí está, en las medidas cautelares, de hacer, de dar, de no hacer. En fin, los jueces tienen amplias potestades y como les dije desde un principio, los jueces tienen amplias prerrogativas para la valoración de la situación y llevar adelante el dictado de medidas cautelares en amplia dimensión, dependiendo de las necesidades que están involucradas, lógicamente sin afectar en la proporcionalidad del interés público que pueda, o afectar la sustancia definitoria de la administración pública que está envuelta. Lógicamente todo eso tiene que ponderarse muy bien, pero nunca puede pretenderse la certeza, y eso es muy importante que los jueces lo entiendan, no se puede pretender la certeza en una medida cautelar. Bastan los elementos que pueden derivarse de prueba o de la lectura de la demanda, de los alegatos o de la misma publicidad, digamos, lo que se esté dando en situaciones dadas, para ayudar a evitar males mayores o primeros males que pueden ser hasta irreversibles. Y ahí entra también la materia ambiental, que por cierto, en materia ambiental están los principios pro natura, ¿verdad? Cautelares, pro natura, la interpretación proambiental, la interpretación pro naturaleza, que también está en el Código Procesal Contencioso Administrativo, está en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Pero no se pretende con una medida cautelar sustituir, digamos, al dictado una sentencia de fondo, ni mucho menos, porque apenas está surgiendo el proceso y tampoco se puede hacer porque se violaría todos los principios de un debido proceso, donde las partes tienen todo el derecho a defenderse, obviamente. Pero eso no quita que el juez valore, incluso no solo a situaciones donde tiene cierto grado de certeza obvia, como una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, que lógicamente no lo puede decir de que ya llegó a la conclusión de que lo sea, porque depende también del transcurrir del proceso de fondo, pero sí existen ciertos elementos, no solo, digamos, actuales, sino también potenciales. Se hizo mucho énfasis en eso. Las medidas cautelares pueden adoptarse o dictarse frente a situaciones potenciales, frente a situaciones que puedan suceder, que con el olfato del juez o de los jueces puedan llegar a la conclusión de que en caso de que no se suspenda, puede haber definitivamente situaciones irreversibles o de imposible reparación. Pero sí, sin duda alguna, se superó totalmente esa modalidad tan restrictiva que estaba en la Ley Reguladora de lo Contencioso Administrativo, que estaba en la Ley General también, que era básicamente un efecto de la Ley Reguladora de la época, en beneficio de una medida cautelar bastante, digamos, limitada para los justiciables. Ahora no, ahora en el Código Procesal existe una amplitud inmensa de lo que son las medidas cautelares y el reconocimiento, incluso hasta antes de la interposición de la demanda en sentido estricto, medidas anticipativas que se pueden pretender
y que existe el deber, si se acoge, de presentar la demanda en el plazo de los 15 días, como lo dice el código. Entonces es importante no solo medidas dentro del proceso que pueden existir, sino también ya está entrada la litis, sino antes de, bajo el deber de presentar la demanda en el plazo señalado del código. Es importante valorarlo y lógicamente pues esa medida anticipativa será valorada en su momento también por el juez que le corresponda lo que es ya básicamente digamos, el trámite inicial de todo el proceso contencioso administrativo. Entonces, digamos, es muy enriquecedor lo que tiene el código, es paradigmático de nuestra justicia, sin duda alguna, ese reconocimiento de las medidas cautelares, que aún pueden ser dictadas de oficio, no solo, y esto es importante señalarlo, no solo para evitar males mayores, por ejemplo, en bienes públicos involucrados, muy importante, el juez puede adoptarlas e incluso variarlas, según varíen las circunstancias, puede adoptar en una situación fáctico-jurídica A, y resulta que cambió la situación fáctica y ahora hay que, digamos, adaptar la medida cautelar, puede hacerlo el juez con una adaptación o simplemente dar ya por terminada la vigencia de la medida cautelar sin perjuicio de que pueda volver a presentarse si cambian las situaciones fácticas. Eso es lo más interesante. No son mecanismos cerrados, no son mecanismos como si fueran una cosa juzgada material, ni siquiera es una sentencia, ni mucho menos, ni una resolución con carácter de sentencia, simplemente son mecanismos que se dan dentro del proceso, dentro de medidas de precaución, de prevención de males mayores o primeros males, para evitar precisamente no solo que sean irreversibles o de muy difícil reparación, sino además también desde el punto de vista de las responsabilidades que puedan generarse por conductas que puedan a la vez, desde el punto de vista cuantificable, lo que podría significar eso para el Estado, para la administración activa y para ya lo que tiene que ver con los aspectos estrictamente patrimoniales o también presupuestarios de las administraciones públicas. Vamos a permitir que si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer en este momento, una pregunta corta para ir cerrando. Adelante, Moreira. En los últimos 4 años ha habido una tendencia hacia un gobierno autoritarista y centrador del poder, o centrar el poder. También hubo recientemente con la presidenta electa, Laura Fernández, una manifestación pública donde ella dice que ella utilizaría el esquema Bukele en algunos sectores de Costa Rica y probablemente pondría en peligro las garantías o los derechos fundamentales o las garantías individuales. La pregunta hacia el doctor es si la Constitución política tiene los elementos, los mecanismos o el Código Procesal Contencioso tiene los mecanismos como para atacar una violación parcial o total de las garantías o los fundamentos de derecho. Sí, claro, claro que existen. A nivel constitucional tenemos mecanismos cerrados, digámoslo así, de refuerzos para evitar, digamos, que se den a la ligera o libremente el levantamiento de las garantías o derechos individuales de las libertades públicas. Eso corresponde fundamentalmente a la Asamblea Legislativa por mayoría calificada y si se diera una situación que está en receso la Asamblea Legislativa, pues entonces no puede pasar tiene que convocar de inmediato para que la Asamblea lo valore, lo ratifique o lo deniegue. Volvemos a lo mismo, nuestra constitución es una constitución desconfiada, hasta en eso.
Y hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante, que lo estaba señalando un día de estos a otra gente. El hecho de que se diera en el último, sí, en el último reducto, como última tragedia nacional de que se le levante por virtud de una disposición parlamentaria. También hay límites en tiempo y no desaparece en su funcionamiento ni la jurisdicción constitucional ni la jurisdicción contencioso administrativa. Siempre están las garantías individuales, siempre están las garantías sociales y acuérdese siempre que la nueva modalidad del contencioso administrativo es la protección de las situaciones jurídicas por excelencia. Así que el hecho de que se diga políticamente no calza necesariamente con la realidad práctica desde el punto de vista procesal en ambas jurisdicciones por excelencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición, don Manrique. Muy amable, de verdad, muchas gracias. Bueno, quien le habla es un ciudadano común que terminó estudiando Derecho gracias a la discrecionalidad administrativa. Y le puedo decir, digamos, que de parte del sector privado tenemos temor de acudir al contencioso administrativo, porque realmente no sabemos si eso va a significar el fin del negocio o si nos vamos a echar encima a la institución. Y lógicamente, del otro lado lo que hay también son seres humanos que cometen errores, que les falta capacitación muchas veces, o que el sector privado domina la técnica. Pero de verdad, aprovechando esta oportunidad que tengo tan increíble de estar enfrente suyo aquí y siendo una de las personas que redactó el código, ¿es seguro para nosotros, digamos, nosotros del sector privado, acudir al contencioso o es algo que hay que reservar ya de última opción? Porque al final lo que estamos diciendo realmente es, volvámoslo a intentar, volvámoslo a hacer ante el atropello de los derechos muchas veces. Y siento que es una realidad que se está viviendo y realmente existe temor de echarse a la institución encima, por decirlo así. Muchas gracias. Bueno, desde el punto de vista práctico, me ha tocado ver, sobre todo en contratación administrativa, cómo muchas veces los empresarios y las empresas, para no, digamos, para no cerrarse las puertas a futuros mecanismos licitatorios o de concursos públicos que sean castigados, entonces no siguen adelante en los procesos contenciosos administrativos. Me parece que es un error de cálculo, porque ese temor es propio de la dictadura, no de un Estado de Derecho. Y al final también es importante señalar de que todos debemos ser colaboradores en la limpieza institucional y en la limpieza desde el punto de vista de que los ciudadanos tienen que ejercer sus derechos y sus libertades públicas. Realmente los empresarios y las empresas en general no tienen por qué temer. La evolución contencioso administrativa que ha cometido errores, sí los ha cometido, de que a veces no necesariamente tenemos en los pronunciamientos con respeto y por supuesto sin que usted esté incluido ni mucho menos, malas resoluciones, resoluciones mediocres a veces, sin duda alguna. No siempre, pero sí a mí me han tocado verlas. Realmente hay que tomar en cuenta que los jueces, y es un aspecto muy importante que tiene que ver el Poder Judicial en general, o sea, los jueces están ahí para salvaguardar el ordenamiento jurídico y hacerlo con valentía en el cumplimiento de sus funciones. Y aquí voy a aprovechar un punto que no me canso de insistir, ya podría decir que es casi como una especie de repetición necesaria, y es la implementación en los distintos sectores públicos, no solo administración pública, de los principios del servicio público. Los principios del servicio público que tienen rango constitucional y que están en el artículo 4 de la Ley de Administración Pública, principio de igualdad, principio de continuidad, principio de adaptación a los cambios sobrevenidos de hecho y derecho, principio de eficacia jurídica, se suman otros por jurisprudencia constitucional. Deficiencia, perdón, en la ley general está el de eficacia, del punto de vista constitucional,
Está el de transparencia, rendición de cuentas, regularidad, objetividad. Todos estos principios son parte de una cadena que llamamos principio del servicio público, que son de obligado acatamiento, forman parte del principio de legalidad. Lo que pasa es que a ningún político le ha interesado, porque es básicamente echarse la soga al cuello. Y yo se los he dicho a varios políticos, incluso el señor presidente se lo dijo en un momento, la importancia que significa poner a funcionar los principios del servicio público y ponerlos a funcionar incluso bajo técnicas que están en la ley general, ya sean órdenes o ya sean también directrices, pero que se den, que se controlen y que ahí mismo se ejerzan esos principios a través de la fiscalización cruzada y a través de la rendición de cuentas de los funcionarios, bajo la modalidad también de la ley general de que existiría en caso de incumplimiento la responsabilidad del funcionario a nivel civil, administrativo y penal eventualmente. Pero todo eso requiere voluntad política. Porque mira, que no me vengan a decir que el Poder Judicial es el culpable de todos los problemas del Estado costarricense. No, eso es mentiras. El Poder Judicial ha sido, sin duda alguna, una salvaguardia de nuestra democracia a través del tiempo. ¿Que han habido errores? ¿Que han habido abusos? Sí. Pero ¿dónde queda la administración pública en toda su dimensión? ¿Dónde queda el Parlamento también en sus responsabilidades políticas y jurídicas? También regidos por principios del servicio público. ¿Y la administración pública dónde me la deja? ¿Dónde quedan los funcionarios corruptos? ¿Y a nivel municipal dónde me los dejan? En fin, que no vengan a decir que el Poder Judicial es el... No. Administración pública hay mucha corrupción, sigue habiéndola y no se ha puesto los límites y las sanciones que deben darse para el cumplimiento debido del principio de legalidad y de los principios del servicio público, sin duda alguna. Entonces es muy importante tener en cuenta eso y de la responsabilidad de los jerarcas en la administración pública para llevar adelante la satisfacción de los intereses públicos, que como lo dije desde un principio es el elemento teleológico por excelencia, la finalidad que por definición tienen las administraciones en general. Ustedes, funcionarios públicos, todos, desde el presidente de la República hasta el último subalterno, están ahí para satisfacer los intereses públicos bajo el mandato de la legalidad objetiva. Si no están de acuerdo, lárguense y ejerzan otras potestades. Pero si están ahí es para cumplir con su deber como funcionarios públicos. Incluso es parte del juramento constitucional que se les tome en su oportunidad y que esto también le sirva a la señora presidenta que viene de camino. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta de que todo el sistema tiene que funcionar desde el punto de vista de la eficiencia, la eficacia, la continuidad, la igualdad de trato, etcétera, porque forman parte de principios obligados. Y si hablamos del Poder Judicial, que también el Poder Judicial tomó un acuerdo expreso en Corte Plena en un momento que se definió como servicio público. Entonces están en la obligación también de cumplir por su parte con los principios del servicio público. Entonces yo creo que no hay que temer. Lo peor que le puede pasar a una democracia es el temor, el miedo a la libertad, como dice Eric Fromm. No hay que temer a la libertad, hay que luchar por la libertad, hay que luchar por la seguridad, pero hay que luchar por el equilibrio entre el poder público, entre la seguridad ciudadana y las libertades públicas. Ese equilibrio es la base de la democracia y quien pretenda romper ese equilibrio se convierte en un traidor a la patria y se convierte sin duda alguna en un enemigo de la democracia viviente que nos ha caracterizado a través del tiempo desde el Pacto de Concordia y desde la base sustancial de la Constitución de 1812, que siendo española, y tuvimos ahí un costarricense, Florencio del Castillo, como vicepresidente en el proceso constituyente de la Constitución de Cádiz, que marcó básicamente, a pesar de ser una constituyente dentro de una monarquía constitucional limitada, pero ahí están irónicamente los principios básicos de nuestra república constitucional. Desde el punto de vista histórico, llamar que el 48, como efecto de la guerra civil y una nueva constitución, se dio una segunda república, yo creo que es un poco de autobombo. Seguimos un poco el esquema francés que llaman por la quinta república, incluso la tercera con la de Vichy, no saben cómo ubicarla, y llaman república, pero de república no tuvo nada porque fue la alianza con los nazis, que fue la república, o digamos, la parte del Estado de Francia bajo la dictadura de Pétain.
o de los nazis que están ahí en fin, de muñeco. Lo cierto del caso es que alguien dice, bueno, si vamos a una tercera república, hablando de una nueva constitución, es una república de tercera, diría don Rubén Hernández. Sí, muy interesante, claro, pero personalmente creo que sería una tercera sin república, ¿no? Tenemos que luchar por nuestro sistema republicano, tenemos que luchar por nuestra democracia, tenemos que luchar por nuestra institucionalidad democrática, que es lo que se nos ha legado a través del tiempo. Que han habido cortes extraños en nuestro desarrollo institucional, hay ciertas dictaduras, desde Braulio Carrillo con su ley de bases y garantías, pasando por Tomás Guardia y algunos otros dictadores de poca monta, con excepción de la dictadura de los Tinoco, que fue terrible y que básicamente cayó por medio del levantamiento de los ciudadanos de la época, y sin embargo dictaron una constitución que no fue tan mala, la Constitución de 1917, y la dictadura pues duró básicamente 2 años, el 17 y el 19. Lo cierto del caso es que no hay que temer a la libertad. La libertad se defiende con uñas, la libertad debe defenderse y los derechos humanos tienen que defenderse. No como alguien dijo un día de estos, que los presos no tienen derechos humanos. ¿Cómo no tienen derechos humanos? Son seres humanos. Además, pueden estar presos por equivocación. No estoy justificando que todos están ahí porque no sean correctamente sancionados. Puede ser una medida cautelar. Están ahí, todavía no han recibido el proceso, todavía no han sido sentenciados. Entonces, que no tienen derechos, o están encarcelados. Y como dijo una jueza, no se le puede dar un televisor ni poner a funcionar un microondas. ¿Por qué no? Y que van a comer frío. Y todos son culpables, necesariamente. No necesariamente todos son culpables. Bueno, son seres humanos, tienen derecho a comer. Nuestro no. Y además Costa Rica forma parte de un amplio elenco de reconocimiento de derechos humanos, y además de eso también Costa Rica tiene tratados y convenios a nivel internacional que tiene que respetar. Entonces, no caigamos en la demagogia, no caigamos en el populismo. No. Veamos las cosas como son y defendamos la libertad. No tengamos miedo a la libertad, insisto. El miedo a la libertad es la base para la guía, digamos, es el conducto para las dictaduras en todo lado. Hay que luchar por la libertad, seguridad y libertad. Y con esto, pues, lo que quiero decir es que nuestro Estado social y democrático de derecho, y un día esto lo puse ahí en mi post en Facebook, es la marca que nos ha distinguido. Y Costa Rica puede convertirse en una potencia mundial en favor de la democracia, de los derechos humanos y de la materia medioambiental. Y por qué no también pensar en una reforma constitucional de una declaración ya con carácter permanente y totalmente reforzada y protegida, de que sea como lo es, por lo menos, como lo ha sido, un país neutral desde el punto de vista de la paz. Porque incluso constitucionalmente tenemos que Costa Rica puede ejercer el militarismo solo en casos de defensa de su territorio, no desde el punto de vista ofensivo, no desde el punto de vista de invasión. Costa Rica solo puede armarse en casos de defensa. Por lo tanto, nosotros somos un país que necesariamente estamos dentro de la neutralidad necesaria en los grandes problemas que existen y existirán de tipo armado, entre potencias y menos potencias y todo lo demás, que nosotros no tenemos por qué estar metidos en esas listas que sin duda alguna va en contra de nuestra idiosincrasia. Insisto, Costa Rica puede ser una potencia mundial, incluyendo también lo que tiene que ver con la paz perpetua, como país civilizado y país que definitivamente busca necesariamente continuar dentro de esa paz y ese régimen de libertad. Esto no va en contra, en modo alguno, de las políticas preventivas que deben darse
contra el crimen, no va en contra tampoco de las políticas represivas que deben dictarse a nivel judicial. Y puedo señalar aquí que coparticipé activamente en una reforma constitucional reciente en contra del crimen organizado, del narcotráfico y del terrorismo, tal y como quedó en la Constitución. Se me llamó muy gentilmente, di mis puntos de vista desde la perspectiva del derecho comparado, donde ya existen por parte de otros estados ese reconocimiento de mutuo o plural auxilio de cooperación frente a este flagelo mundial o flagelos mundiales, que es el narcotráfico y básicamente el terrorismo como crimen organizado. Y es importante señalar, bueno, en ese momento, con la propuesta que se estaba haciendo, me pareció que faltaba un elemento trascendental en la redacción, porque se decía, bueno, tales delitos se regirán, ¿verdad? Después dice, de conformidad con la Constitución y las leyes. Yo les dije que faltaba el elemento más importante, que son los tratados internacionales, porque si bien es cierto, en la Constitución, el artículo 7 están los tratados internacionales, como parte de nuestro ordenamiento jurídico, de la jerarquía material de las fuentes de nuestro ordenamiento, estamos básicamente en un esquema de apoyo internacional donde el mecanismo por excelencia, o el instrumento por excelencia, es el tratado o el convenio internacional entre los estados. Y además de eso estamos con una materia penal, donde prevalece el principio de tipicidad. Si no dice tratados expresamente, no faltarán quienes digan, bueno, aquí no dice tratados, no puede aplicarse tratado alguno, así de simple. Entonces, por dicha se incluyó y así quedó la reforma constitucional. Lo digo para que sigamos adelante en la lucha, sin duda alguna, por los valores democráticos, por las libertades públicas, sin perjuicio de los deberes de seguridad por parte del Estado y de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus deberes para satisfacer los intereses públicos. Muchas gracias a don Manrique Jiménez por sus magistrales palabras. En este artículo citado de García Enterría decía que esta revolución europea ha convertido a estos estados con esta justicia o esta jurisdicción contencioso administrativa plena, tan perfeccionada en estados constitucionales de derecho. Es como una nueva forma de estado constitucional de derecho. Eso es importante señalarlo, lo del Estado constitucional de derecho, porque trasciende, digamos, lo que es la Constitución escrita. Que tenemos el caso de Inglaterra, donde es un Estado de derecho sin Constitución escrita, pero que tiene en vigencia una Constitución no escrita. El concepto de Estado constitucional de derecho es un Estado en la dimensión constitucional escrita y en la Constitución no escrita, pero todos dentro del esquema del Estado de derecho. Esa es una modalidad, sin duda alguna, que existe en Europa. Bueno, ya lo que es Inglaterra se separó, digamos, de la Unión Europea, pero bueno, desde el punto de vista de las políticas de los países occidentales, esa es la dimensión. Es decir, se parte de las constituciones políticas, o más bien del derecho de la Constitución, donde se incorporan todo lo que son las jurisprudencias, las riquezas de interpretación en favor de los derechos humanos, las libertades públicas, etcétera, y que trasciende también lo que es la letra estricta de los distintos textos constitucionales, en favor de una constitución ya más flexible, no tan cerrada como lo fue en otra época, y bajo una interpretación extensiva en favor de las libertades y los derechos humanos, por supuesto, sin perjuicio de la seguridad y la obligación del Estado en el cumplimiento de sus políticas preventivas y represivas en la fase administrativa y en la fase judicial, sin duda alguna. Pero es importante tener en cuenta que los estados constitucionales de derecho es básicamente los estados con derecho de la Constitución en el marco de los estados de derecho. El acto no ha terminado, ahí tenemos un pastel para celebrar el cumpleaños. De previo al cierre, que va a ser doña Laura, esta exposición de don Manrique ha sido magistral, genial,
Y la parte de la defensa de la libertad ha sido realmente conmovedora. Creo que queríamos premiarlo con un fuerte y caluroso aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, Kat. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un tiempo muy enriquecedor y yo que no soy abogada, pero ha sido de mucho provecho. Muchísimas gracias. A continuación, la Escuela de Derecho, en uso de la inteligencia artificial, ha creado un video de minutos relacionado con el Código Procesal Contencioso desde su inicio a esta fecha, con el fin de poner a todos los participantes en contexto de lo que ha sucedido. A ver, pensemos en un código legal. ¿Qué es en realidad? No es solo un libro con un montón de reglas, ¿cierto? Es más bien como un gran diseño arquitectónico, un plano maestro para construir el edificio de la justicia. Hoy vamos a explorar la estructura de uno de esos edificios, el Código Procesal Contencioso Administrativo, o CPCAA, a 20 años de que se puso en pie. Pero, como pasa con cualquier gran obra, su verdadero valor no se ve en el papel, en el plano. La prueba de fuego llega cuando se enfrenta al mundo real, con todo el peso, la presión y, claro, el paso del tiempo. Y bueno, esa es la pregunta clave de este análisis. ¿Cómo ha aguantado este diseño tan ambicioso 2 décadas de presión sin parar? Vamos a echar un vistazo a sus planos, a las grietas que han aparecido y a las reparaciones que se están proponiendo. Ok, para entender cómo estamos hoy, tenemos que volver a los planos originales. El CPCA se pensó como un sistema revolucionario, un diseño totalmente nuevo para una era de mayor eficiencia en la justicia. El diseño se apoyaba en 3 principios fundamentales. Primero, la idea era eliminar los tiempos muertos, para que los casos fluyeran sin esas pausas interminables. Segundo, un concepto muy interesante llamado el embudo recursivo, para que todo fuera más rápido. Y tercero, un cambio cultural gigante, pasar del papeleo a la palabra, a la oralidad. Hablemos un poco más de este mecanismo, el embudo recursivo. Imaginen que es como un filtro súper inteligente. En vez de permitir un montón de apelaciones que alargan los casos por años, la idea era enviar los asuntos directo a una instancia superior, a la sala de casación, para buscar una solución final mucho pero mucho más rápido. Una pieza clave para la agilidad del sistema. Ahora, la solidez de cada decisión final era crucial. Cada sentencia tenía que ser como un templo, bien firme sobre 3 pilares. Una valoración de las pruebas súper clara, un razonamiento jurídico a prueba de balas y, por supuesto, congruencia total entre lo que se pidió, lo que se probó y lo que al final se decidió. Pero, a ver, ¿qué pasó cuando este diseño tan elegante y tan bien pensado en teoría se enfrentó a la avalancha de la realidad? Pues, digamos que la estructura fue sometida a una prueba de estrés masiva casi desde el primer día. Es que los números no mienten. Miren esta tabla. Empezó en 2008 con 923 casos y a partir de ahí el volumen no paró de crecer de una forma increíble. Esto no fue una olita, fue un verdadero tsunami de casos que le puso una carga enorme a todo el sistema. Para que nos hagamos una idea de la escala de esta presión, fijémonos en el año pico. En 2013 entraron 2.073 procesos, más de 2.000 casos complejos en un solo año. Ningún diseño, por más bueno que sea, puede soportar esa presión sin empezar a resentirse. Y claro, como era de esperarse, esa presión constante empezó a dejar ver las grietas en el diseño original. La saturación del sistema trajo consecuencias muy directas y bastante serias. La primera grieta grande fue esta, un cuello de botella gigantesco. La promesa de un proceso ágil se estrelló contra la realidad de los retrasos masivos de agendamiento. En español simple, esperas larguísimas entre las etapas más importantes del proceso. O sea, justo lo contrario a lo que se buscaba. Y el problema no estaba solo en la primera instancia, sino que subió hasta lo más alto. El famoso embudo recursivo se atascó. La Sala Primera y el Tribunal de Casación, que se supone que eran la solución rápida, terminaron críticamente saturados, convirtiéndose ellos mismos en parte del problema. Y además de los problemas de estructura, hubo una resistencia cultural. El sistema apostaba todo a la oralidad, al debate en vivo, pero muchos profesionales seguían arraigados al papel. Llegaban a las audiencias solo a leer lo que habían escrito. Eso le quitaba toda la eficacia al nuevo modelo y nos demostró algo. No basta con cambiar las reglas si la gente no cambia la mentalidad. Ante este panorama, con las grietas a la vista,
empezaron a surgir propuestas para reforzar la estructura. Ojo, no se trata de demoler el edificio, sino de apuntalar los cimientos para que pueda aguantar lo que venga. La primera línea de defensa se centra en la puerta de entrada al sistema. ¿Qué se propone? Hacer más estricta la admisión de las demandas, darle más cancha a los jueces para rechazar de plano los casos que no tienen ni pies ni cabeza y, muy importante, mejorar el filtro de la prueba. Es básicamente poner un control de calidad mucho más duro al principio. Otras ideas se enfocan en mejorar la maquinaria interna. Por ejemplo, tener equipos más especializados desde el inicio, capacitar mejor al personal haciendo que roten por diferentes puestos y resolver todas las defensas previas al principio para no arrastrar problemas. Se trata de afinar el motor del sistema para que funcione mejor. El diseño original del CPCA fue sin duda una obra de arquitectura legal audaz y con mucha visión de futuro, pero la realidad la puso a prueba de una forma extrema y nos enseñó sus límites. Ahora, con esta reforma sobre la mesa, la pregunta queda en el aire. ¿Serán estos refuerzos suficientes para que la estructura de la justicia no solo aguante, sino que realmente funcione mejor en los próximos 20 años? El debate, la verdad, apenas está comenzando. ¿Les gusta referirse un poquito a ese tema? No, sin duda, hay que reforzar la parte técnica, aprovechar la alta tecnología que tenemos. También siempre he creído en la necesidad, a diferencia de algunos compañeros, de poner en vigencia el Tribunal de Casación de lo contencioso administrativo por varios factores. Uno, porque también genera una competencia, si podemos hablar de competencia de calidad, entre la Sala Primera y los Tribunales de Casación en materia casacional, propiamente dicho. Luego, me parece muy importante, los tribunales de casación ampliarían el fuero de, digamos, de jurisprudencia, que es muy importante también porque ahí tenemos, al haber más jurisprudencia, se activan unos instrumentos como por ejemplo la extensión de la jurisprudencia a terceros, que es importantísimo, ¿verdad? Y que además marca pautas hacia la seguridad jurídica. Luego, lógicamente, lo que se ha dicho es que hay una, digamos, distribución no equitativa, digamos, en lo que es los tribunales de casación, propiamente dicho, y la Sala Primera. Bueno, es importante señalar de que pueden adoptarse también medidas temporales con base en acuerdos que se dicten a nivel de Corte Plena para efectos prácticos de que se vaya implementando poco a poco los tribunales de casación. Y también la descentralización es importante en materia de la jurisdicción contencioso administrativa, que no todo esté centralizado en Costa Rica, en San José, sino que se dé posibilidad de que las partes en general puedan presentar, los interesados, los procesos contenciosos administrativos en una política de descentralización territorial que puede valer ahí, lógicamente, lo que es la alta tecnología, por supuesto. Y me parece también muy importante lo que tiene que ver con la preparación de los jueces, la preparación de los bandos medios, digámoslo así, lo contencioso administrativo, como les dije, a veces hay grandes falencias. Ser muy estricto en la escogencia de los jueces también, aunque hay problemas también de participación. Ahí tiene que ver, desgraciadamente, la parte salarial, sin duda alguna. Y me parece que tiene que darse un filtro importante de escogencia de jueces, de que el problema es que a veces hay concursos y no se participa y entonces a veces quedan personas pues que no han cumplido, digamos, con los requisitos fundamentales para ser buenos jueces o buenas jueces. Esos son aspectos importantes desde el punto de vista práctico que uno lo ve. Y lógicamente que haya un mayor estudio y una mayor fiscalización de los resultados al interno del Poder Judicial, no solo con la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sino al interno de todos, incluyendo las mismas salas, primera, segunda, tercera y hasta la cuarta. ¿Por qué? Porque forma parte del servicio público, volvemos a insistir, ellos, bueno, el Poder Judicial se declaró como servicio público, bueno, entonces también está la fiscalización y rendición de cuentas, hay que crear instrumentos de rendición de cuentas, en calidad y en cantidad, me parece muy importante, entre otros aspectos, pero muy interesante, por supuesto. Los felicito.
la laboral, todos en la oralidad, que sin duda alguna es lo mejor de capacitar, no solo desde la academia, para que los estudiantes que van a estudiar a los formados. Hay otros temas que los como la producción, que es muy importante que estamos desde los jueces, hay que buscar una reforma de 20 años o que verifica tiempo que está buscando para ser real que continúe. Cosas deben realizarse. Eso es lo que buscamos en las personas que están en esta posición. Todo debería para esto al día de hoy, la firma fue en años, celebramos esto y unos retos conjuntos que debemos de solucionar, plantearnos y solucionar, porque lo merece. Pero sobre todo, gracias por la legislación, placer, Bueno, a continuación haremos entrega del certificado de agradecimiento al señor expositor como muestra de aprecio por su valiosa colaboración y aporte a este acto académico. Y además, don Federico hará entrega de una placa también al doctor Manrique Jiménez. La universidad les agradece la participación al señor expositor, los profesores, egresados y estudiantes públicos en general. De esta manera damos por terminada esta actividad y les invitamos cordialmente a compartir del cóctel preparado para esta ocasión. Muchísimas gracias, buenas noches.